Observad y ved historias de fe y fidelidad. alimentando a 800,000 personas. Saludos desde Bangladesh. Estoy aquí hoy mientras hacemos una distribución de alimentos en el campo de refugiados de Rohingya. Esta semana repartiremos alimentos y acabo de visitar otro campamento donde estamos proporcionando refugio. Mientras estoy aquí, observo las necesidades que existen. Tengo orgullo al ver el trabajo en equipo y me recuerda el gran trabajo que hace ADRA. Al caminar por este campamento, veo la ingenuidad de los Rohingya y su capacidad para sobrevivir y ganarse la vida en medio de condiciones tan difíciles. Yo me encontré con este comercio de pescado, y al ver este comercio de pescado, me acordé de la historia bíblica de los 5 panes y los 2 peces, donde la gente tenía hambre y fueron al encuentro de Cristo. Él bendijo la comida y la multiplicó. Estamos distribuyendo alimentos a 19,000 familias, es decir, a unas 100,000 personas. Pero en este campo de refugiados hay 800,000 personas. Todas están hambrientas y necesitan una bendición. Me recuerda que, quizá, nosotros podemos ser ese milagro, que a través de la generosidad podemos multiplicar esos pescados. Podemos llevar comida a esas personas que tienen hambre aquí, en estos campos de refugiados de Rohingya. Es un gran honor y un privilegio poder alimentar a 100,000 personas esta semana. Llevamos comida para 2 semanas, pero ¿y después de esas 2 semanas? ¿Qué hay más allá, donde están aquellos a quien no alcanzamos? Así que, mientras recuerdo la forma en que Dios bendecía en la Biblia, también recuerdo que es un Dios que también bendice hoy. Él nos colocó aquí por una razón y un propósito. También me acuerdo de la mujer en el pozo, donde conoció a Jesús y Él le ofreció la fuente de agua que nunca se agota. En este campo de refugiados en particular, tenemos dificultades con el suministro de agua. En el campo de refugiados que visité ayer, había más agua en la tierra y un mayor número de pozos. Pero si excavamos pozos en esta región, donde estamos cerca de la costa, todo lo que encontraremos es agua salada que no es potable. Así que dependemos del agua en un sistema de agua por gravedad, canalizando el agua desde las montañas cercanas para intentar traer el agua limpia. Pero el suministro de agua no es suficiente, así que nos falta agua aquí en este campamento para unas 1,000 personas, y tenemos una inmensa necesidad de agua. Por lo tanto, así como necesitamos proporcionar a estas personas el agua de pozo que nunca se agota, también necesitamos agua, porque el agua es vida. Antes de que hablemos con ellos sobre la vida en general, debemos atender sus necesidades. Y la sed es una necesidad muy real para la gente aquí en este campamento. Entonces les pediría que sean generosos al apoyar a ADRA en este trabajo. A medida que buscamos ayudar a estas personas que ya han sufrido tanto, sufrieron por el trauma de salir de sus casas, donde tenían una comodidad, y fueron sacados de casa con armas reales apuntadas y muchas veces disparadas. Perdieron familiares mientras huían y ahora llegan aquí en una situación de extrema necesidad. Una parte de nuestros diezmos está destinada a ayudar al trabajo de ADRA en todo el mundo, pero tú también puedes ayudar a través del sitio web adrasudamerica.org. Uma pergunta. Vocês creem que vocês representam a Cristo aqui na Terra? Vocês são os representantes? Creemos isso? Que representamos a Cristo aqui? Então vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, isso para mim também. Com muito carinho. Então, devolva o que pertence a Deus. Devolva o dízimo a Ele e devolva a sua oferta para Ele. Quando Deus confia ao homem riquezas, é para que este possa adornar a doutrina de Cristo, nosso Salvador, usando seus tesouros terrestres no avanço do reino de Deus no mundo. Deve ele representar a Cristo e, portanto, não viver para agradar e glorificar a si mesmo, para receber honra, porque é rico. Sempre que o perfeito amor de Deus está no coração, coisas maravilhosas serão feitas. Cristo
estará no coração do crente, como uma fonte de água que salta para a vida eterna. Mas olha o que acontece com os que não manifestam esse amor, que são diferentes. Os que manifestam indiferença para com os sofredores da humanidade serão acusados de indiferença para com Jesus, na pessoa dos santos que sofrem. Nada solapa mais depressa a espiritualidade do que encerrá-la no egoísmo e no cuidar de si mesmo. O dízimo pertence a Deus. As ofertas também, porque as ofertas elas ajudam também, não somente como dízimo, também na propagação do evangelho, tanto local, as ofertas no local, né? O dízimo mundial. Agora, de uma forma bem prática, como é que nós podemos então separar cada vez um dinheiro específico para oferta? Evitando talvez gastar o dinheiro com aquilo que é supérfluo, com aquilo que é inútil. Está com vontade de comer alguma coisa, comprar alguma coisa que você sabe que é só uma vontade própria? A irmã White aconselha: separa esse dinheiro, não compra não, segura aí, segura a vontade, separa e traz ele aqui na igreja e devolva para Deus. Que Deus abençoe neste momento dos dízimos das ofertas. Amém. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tantas bendiciones que nos das. Te agradecemos por el trabajo y por la posibilidad de devolver algo de todo lo que tú nos das aquí. Señor, te suplicamos que este dinero que hemos recolectado, que pueda ser bendecido y multiplicado y pueda ir a los diferentes proyectos a los que va destinado. Señor, bendice tú a cada persona que se encuentre en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Agora vamos ter a historinha das crianças do primeiros bancos aqui, os ninhos que hablam português e espanhol com Joana. Põe, pode pôr, Dani, pode pôr. Otávio. Tadinha, que será que é isso, Alexi? Giovanni, come. A historinha será com Joana hoje. Hola, ¿cuántos de ustedes les tienen miedo a las tormentas, a los rayos, a los truenos? ¿A ti tienes miedo? ¿Sí? ¿Quién más? ¿No? ¿Tú no tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿A qué más le tenemos miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¡Ay! ¿Le tienes miedo a una araña? ¡Ah! Ya. Hay muchos acá que deben tenerle miedo a las arañas, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad que sí? ¿Y a qué más le tienen miedo ustedes? ¿A qué más? No miren, no miren, ¿a qué más? ¿A qué más le tienen miedo? ¿A la oscuridad? ¿Alguno le tiene miedo a la oscuridad? ¿Sí? ¿A ti te da miedo a la oscuridad? ¿A qué más le tienen miedo? Bueno, hay personas que le tienen miedo a estos seres, ¿verdad? Sí.
Mira, hay personas que le tienen miedo a estos seres. ¿Cómo se llaman? Cobras o serpientes, ¿verdad? Hay otras personas que curiosamente le tienen miedo a nadar, ¿verdad? ¿Quién le tiene miedo a nadar? ¿Aquí hay alguien que le tenga miedo a nadar? Bueno, hay unos que no saben nadar y por eso no van al agua, ¿verdad? Porque tienen miedo. Las personas solemos tener miedo, ¿verdad? A muchas cosas. Hay personas en la Biblia que tuvieron miedo. ¿Ustedes recuerdan quiénes? ¿Quiénes tuvieron miedo? ¿Qué personajes en la Biblia tuvieron mucho miedo? Sí, ¿y de qué tuvo miedo Jonás? Cuéntanos. A ir a Nínive. Ella nos dice que Jonás tuvo miedo de ir a Nínive. Ok, ¿quién más tuvo miedo? ¿A quién recuerdan? Dime, ¿a quién más tuvo miedo? Ah, no pasa nada. ¿Tú a qué le tienes miedo? Insectos. A los insectos pequeñitos. Sí, mucho le tienen miedo a los insectos. ¿Puedo soltar un momentico? Ok. Bien. Las personas tenemos miedo también. Por ejemplo, Jacob un día tuvo miedo. Él iba con su familia y sus hijos y al frente se enteró que venía su hermano. Y entonces él pensó, mi hermano está molesto conmigo, muy molesto. Y él viene con un ejército. Es probable que venga y me ataque, que venga y destruya a mi familia, que mate a los niños, que apuñale a todos aquí porque debe estar muy furioso. Así que Jacob esa noche tuvo un encuentro especial con Dios. ¿Saben? Hay un hombre que se llama David en la Biblia, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan a David? ¿Verdad? Dime. ¿Me puedes decir lo que dijo? Ok. Ah, Pedro. No, Pablo. Ya sé que está hablando de Pedro, pero... De Pablo. Ajá, de Pablo. Ah, ya, sí. Pablo era un perseguidor de personas. La gente le tenía mucho miedo a Pablo, es verdad, porque Pablo era una persona mala. Nosotros le tenemos miedo a las personas malas, ¿verdad? ¿Ustedes alguna vez han visto a alguien que tiene cara de malo? Sí, les da mucho miedo a algunas personas, ¿verdad que sí? Bueno, David un día enfrentó a un gigante y fue muy valiente, pero, ¿ya tienes el versículo? ¿Cada versículo? ¿Dónde está? La Biblia, amor. Mira, David tuvo mucho miedo. ¿Saben por qué? Porque él escribió un salmo en la Biblia muy especial, que está en Salmo capítulo 56, versículo 3 y 4. Pero antes de que Fernanda lo lea, vamos a cantar una canción que nos recuerda mucho qué debemos hacer cuando tengamos miedo, ¿ok? ¿Está bien, chicos? Así que vamos a cantar 56, versículo 3 y 4, pero lo leemos al final. Ven, siéntate. Chicos, entonces vamos a cantar la canción, ¿vale? Salmo 56, 3 y 4. Ya. ¿Ok? Una canción que nos recuerda qué debemos hacer cuando tú tengas miedo. Cuando tengas miedo, ¿qué debes hacer? Vamos a cantar lo que debemos hacer, ¿listo? La canción dice así, chicos. La canción dice así y me van a ayudar, ¿listo? Me van a ayudar. En el día en que temo, yo en ti confío, yo en ti confío, yo en ti confío. Otra vez juntos. En el día en que temo, yo en ti confío,
yo en ti confío, yo en ti confío. Normar, otra vez. En el día en que temo, yo en ti confío, yo en ti confío, yo en ti confío. A Dios alabaré. Y terminamos. ¿Listo? Está muy sencillita. Está muy fácil. Cuando tengamos miedo, en Dios confiamos. ¿Vale? ¿Puedes leer el versículo, por favor? Em mim vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Amén. Cuando tengamos miedo, el versículo del Salmo 56:3 dice, en el día en que temo, yo en ti confío. ¿Y la canción cómo es que dice? Octavio, ¿cómo es que dice la canción? En el día en que temo, yo en ti confío, yo en ti confío, yo en ti confío. Tanto los grandes como ustedes pequeñitos tenemos miedo. Siempre tenemos miedo de algunas cosas, pero cuando tengamos miedo podemos recordar la promesa, que cuando tengamos miedo, ¿en quién vamos a confiar? En Dios. Vamos a confiar en Dios. ¿Alguno de vosotros quiere orar? English or German? In English or in Deutsch, it's up to you. Thank you, Lord, for this day. Thank you that we could come to church together. Thank you that we can always trust you. And thank you that you're always there for us. Let us enjoy the Sabbath and keep us safe. Help us all to do your word. And thank you for this day. In Jesus' name, amen. Amém. Thank you. Gracias. Vamos a con papá y con mamá. Feliz sábado a vocês todos. Dia quente, né? Bom, eu vou tentar fazer um louvor, faz tempo que eu não canto, né? Tentar cantar um pouquinho. E quem de vocês está pronto para dizer que pode ser usado por Deus? Hoje estávamos falando na escola sabatina, né? Que temos que estar muito preparados para o final desses tempos. E quem está disposto a ser usado por Deus? Quem pode dizer, eis-me aqui, para o Senhor? Então eu vou tentar cantar uma música que fala um pouco sobre isso. Vamos ver se a voz sai hoje, né? Ó, se tem voz. Esse é do nosso pastor Fernando Iglesias, quem conhece? Que esteve aqui conosco.
Eu quero sempre estar diante da tua face. Eu quero adorar tua glória soberana diante do altar. Eu quero sempre estar. Eu quero me envolver, Senhor, em teus planos. Usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do seu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero sempre estar diante de tua face. Eu quero adorar tua glória soberana diante do altar. Eu quero sempre estar. Eu quero me envolver, Senhor, em teus planos. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Vocês podem cantar também? Usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do seu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu Amém.
Muy buenas, mis hermanos. En este momento quiero que nos pongamos en actitud de oración para escuchar el mensaje que tiene el Señor a través de mí. Para ustedes, oremos. Padre que estás en los cielos, nuestro Dios, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de presentar tu palabra, Señor. Úsanos como instrumento tuyo, Señor. Que tú puedas atravesar los corazones de cada persona aquí presente. Que yo sea solo el instrumento físico, Señor, que tú utilices. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primeramente los digo, estas no son mis palabras, tal y como decía Wallace hace un momento, no son mis palabras, porque los textos de la Biblia no son nuestros. Las palabras de la hermana White tampoco son nuestras, sino que son de ellas, o mejor dicho, de Dios, habladas a través de ella. Solo venimos y comunicamos. Este tema que tengo hoy trata acerca de uno de los temas de uno de los libros de la hermana White. Una verdadera conversión es esencial. Donde quiera que la palabra de Dios se predica con fidelidad, los resultados atestiguan su divino origen. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos y su palabra tenía ¿qué cosa? Tenía poder. Los pecadores sentían despertarse sus conciencias. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo iluminaba los lugares más recónditos de sus almas, y las obras ocultas de las tinieblas eran puestas de manifiesto. Una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y de sus corazones. A mí este tema me transmitió un mensaje tan fuerte. Se me hizo muy difícil, de verdad, escoger el tema. Se me hizo muy difícil. Pero yo entendía que en este momento tenemos que tener una plena convicción y una conversión total. Yo creo que ese tema lo tocamos en la escuela sabática, que no solamente vamos a recibir el Espíritu Santo un día así, sino que tenemos que tener una preparación. Los pecadores eran redargüidos, la justicia, eran redargüidos de justicia y del juicio por venir. Tenían la conciencia exacta de la justicia de Dios y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. Ese debe ser el sentir nuestro. Tener, digamos, no el temor. Claro, antes de la conversión sí pudiéramos tener temor, pero debiéramos tener esa preocupación de cuando se llame en nuestro nombre, que pueda ser hallado como apto. No como pasó en una parte de la Biblia, en el libro de Daniel, que dice, ha sido pesado en balanza, gracias hermana, ha sido pesado en balanza y hallado falto. En su angustia, los pecadores clamaban, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al serles revelada la luz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecados de los hombres, veían que solo los méritos de Cristo podían bastar para expiar sus transgresiones y que solo esto era lo único que podía reconciliar al hombre con Dios. Con fe y humildad aceptaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la sangre de Jesús alcanzaban la remisión de los pecados cometidos anteriormente. Tengo un poco de
dolor de garganta realmente. Tenía, y es bueno que suene bien, tenía infección. Estos creyentes, estos nuevos creyentes, ellos tenían en sus mentes y en sus corazones llevar frutos de arrepentimiento. Ellos creían y eran bautizados y se levantaban para andar ¿en qué cosa? En novedad de vida. Como nuevas criaturas en Cristo Jesús, ellos podían vivir esta novedad de vida, no para vivir conforme a sus antiguas maneras de vivir, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas y para reflejar el carácter, para purificarse a sí mismo y ser convertidos en una persona nueva, en una persona pura. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Mateo 5:48? ¿Qué nos dice? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo he escuchado en algunas ocasiones, gente que dice, no, perfecto fue solo Jesús. No nos podemos engañar con esto, porque está escrito bien claro, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nosotros no podemos bajar los estándares para podernos acomodar, aunque hay quienes pueden llegar a hacerlo. Por ejemplo, estos nuevos conversos, se les notaba un cambio, se les notaba inmediatamente. Por ejemplo, amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno, como dice Pedro en 1 de Pedro 3 y 4, que vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Eso habla, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que realmente necesitamos una conversión, necesitamos estar transformados a la estatura de hijos de Dios. La escuela sabática hoy estaba muy interesante porque hablaba acerca de los eventos finales y hablábamos que no vamos a llegar, no se nos va a colocar en el tiempo del fin, ¿verdad que no? Sino que nosotros vamos a ir en un proceso de aprendizaje. Pero ese proceso tiene que ser para una mejoría, para que nosotros lleguemos a la estatura, porque sí que la podemos hacer, para que tengamos una comunicación, una comunicación en el espíritu con el Señor que se refleje en nuestro ser físico. Lo espiritual se refleja en lo físico, ¿a que sí? ¿Qué producían los reavivamientos? ¿O qué producen los reavivamientos? ¿Qué producen? Producían en muchos un profundo recogimiento y una humildad que era visible. El cambio se veía inmediatamente. Ahí tenemos historias para confirmarlo. La historia de Zaqueo. Ahí está esa historia.
Ahí está la historia de tanta gente, por ejemplo, la de Mateo. Ahí está la historia de esos hombres todos. Se producía un profundo recogimiento y el cambio era inmediato y notable. Estos reavivamientos eran caracterizados por llamamientos solemnes y fervientes, hechos a los pecadores, y los hacía llevar hacia quién los hacía llegar hacia quien había dado su sangre, su vida por ellos. Hombres y mujeres oraban y luchaban con Dios por conseguir la salvación de las almas. Los frutos de semejante reavivamiento se echaban de ver en las almas que no vacilaban ante el desprendimiento y los sacrificios, sino que se regocijaban en ser tenidas por dignas de sufrir quizás lo mismo o mayor sufrimiento que su maestro. ¿Será que nosotros necesitamos ese reavivamiento? ¿Será que nosotros lo necesitamos? Yo creo que sí. Siempre hay cosas nuevas que aprender. Siempre hay cosas nuevas que aprender. En esta gente, en nosotros, cuando digo esta gente, hablo también de nosotros, porque nos remontamos principalmente a la iglesia primitiva. Esta transformación que sucedía en las vidas de ellos era como de ese momento en adelante, era como su forma de vida. Era su forma de vida. Esos cambios que ellos tenían no solamente le beneficiaban a ellos mismos, no solamente le beneficiaba a ellos y a su familia, sino que beneficiaban a quienes, a la sociedad. Si por cada 10,000 habitantes que tienen los lugares, los países, los pueblos, hubieran, yo qué sé, ¿cuánto? 1,000, por poner un ejemplo. Si por cada 10,000 hay 1,000 o 1,500, la sociedad fuera diferente, muy diferente. Estoy yo beneficiando a la sociedad hoy día. Estoy yo beneficiando con mi forma de ser, con el llamado que se me ha dado. Estoy yo beneficiando a la sociedad. Estoy yo reflejando lo que se me entregó cuando yo acepté al Señor. Estos nuevos cristianos recogían con Cristo y sembraban para el Espíritu, a fin de cosechar la vida como aquí en la tierra, no, para cosechar la vida eterna. Mucha gente siente como que es cosa de poca monta, como que tiene poco interés físico, espiritual, material, lo que sea, que es de poco valor pensar en la vida eterna. Muchos. Ellos recogían con Cristo y sembraban para el Espíritu a fin de cosechar para vida eterna. Se podía decir que ellos fueron contristados para arrepentimiento, porque el dolor que es según Dios obra para arrepentimiento saludable. ¿Saben qué arrepentimiento no fue saludable? ¿O cuáles? Pero hay uno en específico. ¿Qué arrepentimiento le vienen a ustedes a la mente que no fue saludable? Exacto. En la Biblia tenemos un ejemplo para cada cosa. El arrepentimiento que obró en Judas no fue un arrepentimiento saludable. No obró para vida, sino que obró para muerte. En Mateo 27, 4 y 5 está registrado esto. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que sí hay un arrepentimiento que no es saludable y que sí hay una conversión que no es al 100%. En una ocasión, en la iglesia que yo me bauticé,
había un pastor predicando que decía, hablaba acerca de un hermano que estaba siendo bautizado y dejó una mano afuera, arriba, así, afuera del agua. Y la gente le decía, pero ¿y esto? ¿Por qué ese hermano hizo así? No sé si lo dijo de broma, pero imagino que no, porque fue en un púlpito. Entonces, él decía, bueno, con esta mano no podré seguir haciendo tal cosa. Entonces, el levantarnos del agua bautismal debe quedar ahí enterrado el hombre que fue nuestro pasado. Segunda de Corintios 7:10 nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Para salvación es ese arrepentimiento, no para lo que le pasó a Judas, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Podríamos decir que la tristeza que sintió Judas, fue la tristeza para muerte, no para vida. Tal es el resultado de la acción del Espíritu de Dios. Una reforma en la vida es la única prueba de un verdadero arrepentimiento. Cuando una persona nace como nuevo creyente, el cambio se tiene que ver por algún lado se tiene que ver. Si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados, si ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz. A veces uno dice, bueno, pero yo no puedo restituir la prenda, yo no puedo. Sin embargo, cuando la conversión es verdadera, el cambio se nota. El cambio se tiene que notar. Tales eran los resultados y tales deben ser los resultados que acompañan al reavivamiento y a la conversión. Esos son los resultados. Cuando se nos juzga por nuestros frutos, se verá que nosotros somos bendecidos. Y se veía también en la iglesia primitiva que ellos eran bendecidos por Dios. El mejoramiento que ellos presentaban, como le dije hace poco, no solamente les beneficiaba a ellos, sino a la sociedad en la que vivían y más allá. ¿Por qué? Porque la semilla se iba esparciendo. Vemos últimamente que las iglesias crecen en número. Sin embargo, los resultados no son tales que autoricen a creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. Es decir, las iglesias se ponen grandes, la gente se bautiza, la gente viene, visita, pero en muchas ocasiones no se compensa porque la entrega debe acompañar el resultado. La llama que alumbra un momento en esas personas se apaga rápidamente. Me viene a la mente a mí la parábola del sembrador, que hay una parte en la que la semilla se riega. Parte cayó entre espinos, parte cayó acá, parte cayó allá. Y solo una parte dio fruto, ¿a que sí? Solo una parte dio fruto. La que cayó en tierra fértil. Eso significa de que sí, mucha gente viene, pero ese crecimiento físico no necesariamente se refleja en lo espiritual. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamiento a la imaginación. Se excitan las emociones y se satisfacen la inclinación por lo nuevo, por lo extraordinario. Hace poco
hace poco, estábamos viendo ¿cómo se llama? Un concierto que no tenía mucha diferencia, un concierto de eso de, yo qué sé, me voy a inventar un nombre, Rod Stewart. Bueno, no me lo invento, sino que me viene a la mente Rod Stewart, no tenía mucha diferencia. De hecho, como psicóloga les puedo decir que se puede entrenar a una persona para apelar a los sentimientos de las personas que están escuchando el mensaje, para no apelar a la razón, sino apelar a las emociones. Eso nosotros lo podemos ver cuando hay un espíritu diferente. Hay un espíritu diferente en la atmósfera. Y como les digo, sí se puede llegar a entrenar a una persona. De hecho, en una ocasión yo decía, pero mira, a las personas que trabajan en los aeropuertos le dan psicología, le dan entrenamiento psicológico, lenguaje corporal. Eso es un tema que a mí me apasiona bastante. Los conversos ganados de este modo, así como por emoción, tienen poco deseo de escuchar la verdad como está en la Biblia y poco interés en el testimonio de los profetas y de los apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional, a ellos no les interesa. Yo he escuchado gente decir, yo fui a la iglesia, yo salí, el tema no me hizo nada, yo salí vacía. ¿Cómo vas a salir vacía o vacío? Tú tienes que venir a compartir lo que tú has vivido en la semana, tienes que venir a compartirlo. Esto, como les decía, se ve mucho ahora en los conciertos. Los conciertos, los jóvenes tienen una excitación diferente a la que debiera excitar si, por ejemplo, cantara un cuarteto, yo qué sé, se pusieran a canciones de Del Delker. ¿Quién no conoce aquí a Del Delker? Bueno, Del Delker. O, bueno, los Dorauto do Rey. Cuando van una música como esta, no va a excitar las emociones de muchos y van a salir como llegaron. Van a salir como llegaron. Pero ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días un espíritu de consagración a Dios? Eso no es para responderlo. Muchos no están más dispuestos a negarse a sí mismos y llevar la cruz y seguir al manso y humilde de corazón que antes de su conversión. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente que entrega su vida al Señor, que se bautiza, que va a una iglesia, que ora, que muchos de ellos no están dispuestos a llevar siquiera su propia cruz, mucho menos la cruz del Señor. ¿Qué dijo el Señor con relación a su cruz? Porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué cosa? Ligera mi carga. La religión se ha vuelto un objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tanto los que profesan ser cristianos ignoran mucho de los principios de la Biblia. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Yo espero que eso no pase aquí. De hecho, no pasa aquí. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos. Ya lo acabo de decir, yo sé que aquí no pasa esto. Hay verdaderos discípulos de Cristo. Antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un reavivamiento, que lo hablábamos hace poco. Habrá un reavivamiento.
pero no un reavivamiento de emociones, no porque yo lo siento en mi ser, sino un reavivamiento efectivo, un reavivamiento que obra para la vida eterna. Muchos ministros, como laicos, aceptarán gustosamente las grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor. No nos vamos a preparar al final, es decir, no vamos a ser como las 5 vírgenes. No vamos a esperar a que se acabe el aceite o a que no. No vamos a esperar a que ya el Señor esté llegando para decir, ay, mira, tengo que ir a buscar aceite. Tiene que ser, digamos que ir al supermercado y comprar un poquito, otro poquito, otro poquito. ¿Cuál es? Eso es algo simbólico, ¿eh? Eso no es que el aceite, como el aceite de oliva, literal, no es literal. Es una cosa que nosotros nos vamos a ir llenando de lo que sea. No. Exacto. Nosotros tenemos que irnos llenando día a día, en ayuno y en oración. Parece como contradictorio llenarnos con ayuno, es decir, sin comer, con ayuno y oración. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Tratará, si fuere posible, de engañar a quienes. Exactamente. Él no va a dejar nunca de intentarlo. Nosotros podemos reposarnos, nosotros podemos hacer vacaciones, nosotros podemos decir, mira, ahora no, después. Pero él nunca va a dormir, nunca va a descansar. Si él ve que tú estás haciendo una reforma, toca tu puerta. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Camina. Cuando él ve, mira, cuando más se atemoriza Satanás, es cuando nos ve a nosotros de rodillas. No cuando andamos por ahí y tal, no. Cuando estamos de rodillas. Porque hay una interacción entre el Señor y nosotros, entre el Señor y tú, el Señor y yo. Hay una interacción que Él no la sabe, Él no puede meterse ahí. Pero claro, con la interacción diaria de nosotros, Él puede ver nuestro lenguaje corporal. Él sí lo puede ver. Y de acuerdo con eso, Él no sabe por diablo, ¿eh? Satanás no sabe por diablo, Él sabe porque con los años Él va estudiando. Pero a Wallace, sí, déjame ver. Y trata. Y vuelve y trata. ¿Sabe? Entonces, es ahí donde está el peligro de nosotros. Es ahí donde está. Por eso es que una verdadera conversión es no necesaria, no. Lo siguiente, es imprescindible. La verdadera convicción es imprescindible. Los ataques de Satanás son tan fuertes. Nosotros tenemos un amigo que se llama Oseas y él me dijo un día, mira, Jackie, Satanás, con tal de arruinar la vida de un cristiano, él es capaz de hundir una isla. Él es capaz de hundir una isla. Él es capaz de abrir esto para lo que sea, con tal de que él sabe de que 1, 2 o 3, lo que sea, va él a poder estropearle algún plan, algún negocio, algún proyecto, lo que sea, y lo hace. Pero claro, el Señor permite. El Señor permite. ¿Por qué? Porque esas son nuestras pruebas que nos dan como resultado de si somos realmente, si hemos estado realmente reavivados o no. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de ciertos movimientos. Por ejemplo, si la transformación que yo he generado
es auténtica, se puede ver a la luz de los ojos de Dios. A la luz de la Escritura se pueden ver. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieran abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros que no dispensan allí sus bendiciones. No nos engañemos, no nos engañemos. A la iglesia vendrá un falso reavivamiento. A la iglesia vendrá un falso reavivamiento, porque no lo digo yo. Está escrito. Yo estoy solo comunicando. Va a venir un falso reavivamiento, para el cual nosotros debemos hacer ¿qué cosa? Ya le dije, orar, ayunar y orar, para poderlo identificar. No lo vamos a identificar mirando, preguntando, lo vamos a identificar, ese reavivamiento falso. ¿Por qué digo reavivamiento falso? Porque Satanás hace milagros también, ¿o no? En una ocasión, un pastor de mi iglesia donde yo me bauticé, nos bautizamos en Rillo, un pastor, su mamá había quedado muy enferma y estaba paralítica, estaba en una silla de ruedas. Y ella le dijo al pastor, mira que hay un señor que está orando ahí y los enfermos se sanan, los paralíticos andan, Y él le decía, mami, eso no es, tú bástate con lo de nuestra iglesia, el pastor y tal. Y él ya insistió tanto. Y él le dijo, está bien, mami, yo te voy a llevar. Si es de Dios, te vas a sanar y vas a quedar sana. La llevó, se sanó. Y ella le decía, ves que sí que estoy sana, ves. Y al poco tiempo, pues ella volvió a quedar nuevamente en silla de ruedas. Eso fue un testimonio que nos dio uno de nuestros pastores de esa época. Al aplicar la regla que Cristo mismo dio, en Mateo 7:16 dice, por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. Resulta evidente que estos movimientos que se generan no van a ser obra del Espíritu de Dios, no van a ser obra del Espíritu Santo. Por eso se habla que tenemos que ser cautos, como lobos, pero mansos como ovejas. ¿Por qué? Porque si el enemigo ha intentado por todos los medios, y lo seguirá intentando hasta el fin, de sustituir, de falsificar todo lo que el Señor ha hecho, no lo va a hacer ya al final, lo va a hacer. Un reavivamiento, ¡ay, un reavivamiento! Mira, sí, ahí hay el poder. Pero por los frutos, luego se va a saber. Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y la santificación, y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad en la iglesia. Lo que decía hace un momento, los estándares que estaban por allá arriba en algunas iglesias, en algunos cristianos, se han ido rebajando. Eso no es prueba de que sea la voluntad de Dios. Esa es prueba inequívoca en muchas ocasiones, que es el deseo. ¿Por qué hay tantas iglesias? Porque para poder rebajar esos estándares, tú tienes que salirte de donde se llevan los estándares al 100%. En esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y del poder de Dios en los despertares religiosos de nuestro tiempo. En esto radica la razón, en que no son auténticos, no son guiados por el Espíritu. Lo que hay son emociones, lo que hay son sentimientos. Nunca un sentimiento ha sido una buena guía para tomar una decisión. Ay, lo siento en mi corazón. ¿Hubo química? No
Los sentimientos no son buena guía para tomar decisiones importantes. En otro tiempo, el púlpito era el eco de la voz de la conciencia. Esto no lo digo yo. Esto no lo escribí yo. En otro tiempo, el púlpito era el eco de la voz de la conciencia. Yo creo que todavía hay eco. Yo creo que sí. Todavía hay eco. Porque si no, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí, ¿verdad? Nuestros más ilustres predicadores daban a sus discursos una amplitud majestuosa, siguiendo el ejemplo del maestro y recalcando la ley. Recalcando la ley. Sus preceptos y todo lo que tenía que ver con el cumplimiento de esa ley. Ellos repetían las dos grandes máximas de que la ley es fiel trasunto de las perfecciones divinas y de que un hombre no tiene amor a la ley, pues no lo tendrá tampoco al evangelio. He escuchado mucho que dicen, no, eso está abolido, eso fue dado para los judíos. En mi trabajo hay una persona con la que puedo hablar que me dijo, no, pero el sábado fue dado para los judíos. Le digo, no, Adán y Eva no eran judíos. Adán y Eva eran Adán y Eva. La tendencia del púlpito moderno consiste en hacer separación entre la justicia divina y la misericordia, en rebajar la misericordia a nivel de un sentimiento en lugar de elevarla a la altura de un principio. ¿Ve? Algunas personas dicen, bueno, sí, el Señor entiende. El Señor entiende. Sí, el Señor entiende. El Señor entiende. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Se ven libres de sus exigencias. Algunos la respetan como un yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley. Presentan la libertad de que se debe gozar bajo el evangelio. En una ocasión alguien me dijo, no, mira, yo quiero una religión en la que yo esté libre. Yo no. Porque yo le hablaba de mi iglesia, le hablaba del sábado, no, yo quiero libertad. Y eso no es lo que quiere. La gente no quiere compromiso. La gente quiere llegar al cielo haciendo lo que quieren hacer. Y eso no combina. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, es prueba inevitable, inmutable. Lejos de abolir, es una prueba inmutable. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios y estaba en perfecta armonía con la ley y con la naturaleza de Dios. Los principios de justicia eran grabados en su corazón, pero el pecado separó al hombre de su hacedor. A ese principio, es que Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere llevar a nosotros a ese principio. Yo tengo muchas más cosas aquí para decirles, pero quiero que nos quedemos con lo principal. Quiero que nos quedemos con esto. Tenemos que hacer la preparación ahora. Es ahora. Volver al principio, en la que el hombre se comunicaba con Dios y no tenía ni siquiera en ocasiones que hablar, porque la comunicación de ellos era en el Espíritu. Es mi deseo y es mi oración de que nosotros podamos llegar a una comprensión tal de la responsabilidad que nosotros tenemos delante del mundo, delante de nuestra sociedad, que podamos entender cuál es esa responsabilidad y que la podamos llevar a cabo. Que lleguemos aquí a la iglesia
a compartir de lo que ya se nos dio durante la semana. Que vengamos llenos a compartir. Yo espero que nosotros podamos ser canal de bendición donde quiera que nosotros estemos. Le doy las gracias primeramente al Señor por haberme permitido tener esta plática con ustedes. Y espero que esto, no que lo digo yo, sino que se dijo a través de mí, genere en cada uno de nosotros un verdadero reavivamiento. Que nuestros frutos se puedan ver, que sean acorde a la palabra de Dios. Muchas gracias. Vamos a estar en pie para cantar el himno. Entra en este corazón, haz en mí tu habitación, sea yo tu posesión, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo. Pon tu espíritu en mí, hazme muy leal a ti. Quiero serte fiel aquí, mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo. Hoy me entrego a ti, Señor, para ser tu ayudador. Quiero proclamar tu amor, mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo. Cielo nuestro Dios, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú moras en nosotros. Esto es nuestra realidad. En este momento, Señor, activamos los ángeles que nos acompañen a nuestros lugares, que estén con aquellos enfermos, Señor, que puedan dar alivio, que puedan dar consuelo. Aquellos, Señor, que están débiles en la fe, ponle tu Santo Espíritu sobre ellos. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por traído a nosotros su palabra a través de la hermana Jacqueline. Gracias, hermana Jacqueline, también por disponerte para que Dios te use. Deseo a vosotros un feliz sábado. Todavía estamos en las horas del sábado. Y luego más una buena y bendecida semana. Y nos vemos entonces el próximo sábado.